y desde la misma fiscalía salieron corriendo llamando a los militares se quedaron y nadie entró. Tuvimos que entrar nosotros a defender al pastor Carlos, porque desde adentro ellos mismos fueron los que dijeron llamen a la policía, y los guardias se quedaron como que nada estaba pasando. Hasta aquí llegó el pastor Carlos Peña, ese que tanto se ha dedicado de manera incansable a asumir causas justas en defensa del pueblo. Ese pueblo que se encuentra solo y abandonado, porque todo el mundo está detrás de cuarto y ya nadie se recuerda de los pendejos, que solo servimos para pagar impuestos y que solo cogemos un chin de valor el día de las elecciones, que al menos nos dan 500 pesos, y a los que son viciosos, 1 gramo. Hemos acudido en el día de hoy a la Junta Central Electoral con el propósito de solicitar de manera formal a este órgano electoral que la personería jurídica de la organización PRM sea revocada, eliminada, anulada, cancelada, debido a que esta organización no es un partido político, sino un cartel del narcotráfico que obtuvo la legalidad, el estatus legal para participar en procesos electorales con el único propósito de llegar al poder para poner las estructuras del Estado al servicio del narcotráfico y del lavado de activos, como se ha evidenciado. Y en esta instancia que estamos depositando hoy a la Junta Central Electoral, estamos aportando todas las pruebas y evidencias que configuran al PRM no como un partido político, sino como un cartel. Carlos Peña ha estado tomando posturas arriesgadas y valientes con el fin de defender este país. Y eso le está molestando mucho a los sectores de poder, al presidente, al gobierno y a las 15 familias empresariales de siempre. Estamos en el gobierno de la ley Mordaza, en el que nadie se atreve ahora a criticar, a exigir, a pedir cuentas, a pedir explicaciones, pero ni siquiera a hablar mal de esta banda del cambio, pero tampoco de la banda de empresarios que lo acompañan. Ahora ningún comunicador puede coger su celular para denunciar ningún acto de corrupción, ni para revelar los atracos de los atracadores que nos gobiernan, porque de inmediato es sometido, apresado, confianza y grillete. Y esa es la línea que se ha bajado desde el gobierno y desde los grandes grupos empresariales. Cualquiera que hable, lo sometemos, y como tenemos los jueces y fiscales, entonces no hay que hablar mucho. Eso es posado y preso al instante, sin preguntar y sin divareo. El candidato presidencial de Luis Abinader para el año 2028 se llama Leonel Fernández Reina. El gobierno está definitivamente en manos del empresariado dominicano, o no del empresariado, sino en manos de 5 familias que lo han acaparado todo, tanto en términos empresariales como en términos políticos. Porque recuerden ustedes que Abinader es empresario, y todos los que lo acompañan en Palacio también son empresarios, y desde mucho antes de llegar al poder, su único fin era adueñarse de todo, como lo han logrado hacer en este gobierno del cambio en reversa. Como un país con menos poder que nosotros agarra el río de jabón y lo desvía con el canal de la ignominia, como le hemos llamado. Uno de los sectores más rentables, que más miles de millones en ganancias generan en este país, es el sector eléctrico. Y mientras más deficiente sea, mientras más apagones haya, entonces más rentable resulta para las 4 o 5 familias que controlan ese sector. Por eso usted ve que desde que se creó el bombillo hasta el día de hoy, los dominicanos estamos sufriendo apagones interminables, porque los que controlan esa vaina aquí no les interesa que eso se arregle,
ya que solo buscan ganar millones de dólares a costa de la deficiencia eléctrica que hemos sufrido por décadas. Uno de los sectores que más aporte hizo a la campaña de Abinader fue precisamente el sector eléctrico. De hecho, Abinader es socio también en algunas corporaciones ligadas a la generación. Así que podemos decir que este cartel eléctrico, muy poderoso, muy adinerado, pero sobre todo muy peligroso. Si no, pregúntenle a Jovenel. Decidieron llevar ellos su propio presidente, porque tuvieron una mala experiencia con Danilo Medina. Para evitar malos ratos y para evitar tener que repetir lo de Jovenel, entonces estas familias con tantos miles de millones de dólares y de pesos decidieron llevar a Abinader como el presidente de ellos, como el presidente que concedería todas sus peticiones y como el presidente que terminaría de entregarles el sector eléctrico en sus manos. Dicho y hecho, Abinader asumió el poder el 16 de agosto del 2020 y ya el 17 de agosto, lo primero que hizo al sentarse en la silla presidencial por primera vez fue gestionar de emergencia a la carrera y muy deprisa, como el que se está cagando, la transferencia de la CDE al Ministerio de Energía y Minas. Ya con eso logrado, el siguiente paso era crear un fideicomiso para entregarle Punta Catalina a los 15 grupos empresariales, y por ahí seguir también entregándoles Edesur, Edenorte y Edeste, entregarles también ETED, la empresa de transmisión, que también pertenece al Estado todavía, entregarles también EGEID, que son las generadoras hidroeléctricas de las distintas presas a nivel nacional, y así completar la entrega total de todo el sector eléctrico a estos buitres que nos vienen atracando desde que Trujillo fue mandado al más allá, porque Trujillo era el único que les ponía límites a esta gente, el único que los ponía a raya. Pero desde que Trujillo se fue, capú no te abajes, entre italianos, españoles y turcos, le echaron mano a todo lo que dejó Trujillo. Y desde entonces el pueblo solo es utilizado para engordar las cuentas en paraísos fiscales de estos supuestos empresarios. Pero nunca como ahora. Ellos habían llevado a un presidente de los suyos, un empresario de su clase, que les entregara todo lo que ellos no pudieron robarse a la ausencia de Trujillo, sino que ellos siempre apoyaban económicamente a los políticos para que hicieran lo que ellos dijeran. Pero con todo y eso, esos políticos tenían un cierto compromiso con el pueblo y de alguna forma trataban de disimular un poco, dándole su tajada a los empresarios que lo apoyaban económicamente, pero también dejándole algo al pueblo y tratando de proteger de alguna forma los bienes del pueblo que todavía le quedaban al Estado dominicano. Pero llegó Abinader con su banda del cambio y sin disimular, sin un centavo de escrúpulos ni medio peso de vergüenza, vino este empresario con su banda de empresarios con mala maña y fue a arrasar con todo en este pobre país. Y no es que yo esté en contra de los empresarios, ni esté en contra del capitalismo, ni de la creación de riquezas. De lo que estoy en contra es de que un grupo de atracadores, disfrazados de empresarios, se adueñen de todo en un pobre país para seguir engordando sus bolsillos y seguir engordando sus cuentas de miles de millones en cuentas offshore de paraísos fiscales. Punta Catalina se ha salvado de chepa, porque han hecho de todo para quedarse con esa mega planta que construyó Danilo en contra de la voluntad de esos mismos grupos empresariales, y que le costó la presidencia, y por poquito hasta preso lo meten, porque ya no querían repetir lo de Jovenel. Pero señores, entre Abinader y su banda, han hecho de todo y un chin más para quedarse con Punta Catalina.
Han conspirado contra el funcionamiento de la misma. Le meten arena en las turbinas, le tiran sargazo en las tomas de enfriamiento, le meten tornillos en los motores. Porque si esta planta no va a ser de ellos, mejor que no sirva, mejor que no funcione, ya que Punta Catalina significa el más grande aporte al sistema eléctrico nacional interconectado para estabilizar el servicio en todo el país. Y si se terminan los apagones, entonces el cartel eléctrico deja de ganar millones de dólares. El pasado viernes 27 de marzo, Abinader y su banda inauguraron la planta eléctrica Manzanillo Powerland en Montecristi, que ellos dicen que es de 414 megavatios, pero que en el mundo real apenas llega a unos 240 megavatios. Tan pronto inauguraron esa planta, el mismo día apagaron Punta Catalina, dizque para un supuesto mantenimiento por 41 días. Y este mantenimiento no es más que una estrategia para parar Punta Catalina, mientras que las plantas privadas generan energía mucho más cara, por no tener el balance y la competencia que representa Punta Catalina. El supuesto mantenimiento consiste en desarmar los motores, desarmar las turbinas, desarmar las válvulas, desarmar los rodamientos y los discos, para ser reparados algunos y otros reemplazados. También harán una supuesta limpieza profunda y todos los mareos del mundo, para evitar que esa planta del pueblo le haga competencia a las plantas del cartel. Ya veo que el mantenimiento lo van a extender más allá del 30 de abril. Y ahorita usted verá que dice que no aparecen las válvulas, o que un disco no encajó, que pidieron el que no era, y ahí dejarán esa planta apagada hasta que el pueblo se olvide y logren finalmente entregarla a los grupos empresariales, que tanto la han codiciado, que han hecho de todo para dañarla, y que no descansarán hasta que no sea de ellos. Y para eso fue que llevaron a Abinader al poder, para que les entregue Punta Catalina, para que les entregue las EDES y para que les entregue el sector eléctrico completo. Esa planta Manzanillo Powerland ciertamente fue desarrollada por la familia Santana, los dueños de Propagás y Costal, con su empresa Energía 2000 y aportes de varios inversionistas. Pero el grueso de la inversión, el capital mayor, salió, ¿ustedes saben de dónde? Del Banreservas, un banco del pueblo, que la banda del cambio ha sobrecapitalizado con miles de millones de dólares que cogieron prestados, a tasas de intereses altísimas, y como no encontraron qué hacer con tantos millones de dólares, entonces los metieron en el Banreservas, y de ese dinero le dieron a esta gente para construir esta planta, a tasas de intereses mucho más bajas de las que está pagando el Estado a bancos internacionales por esos préstamos. Entonces, señores, el pastor Carlos Peña, que también es comunicador, ha asumido causas importantes a favor del pueblo, en materia eléctrica, en materia medioambiental y un largo etcétera, y que tiene un proyecto de gobierno interesante. Ha estado afectando los intereses de estos grupos empresariales y los intereses de este cartel del cambio, también conocidos como la banda del cambio. Carlos Peña, que es un experto en el tema eléctrico dominicano, parece que ha mencionado de algún modo a la empresa Energía 2000, y como hay una orden generalizada entre estos grupos empresariales y del gobierno de someter y apresar a todo el que hable, a todo el que descubra sus entramados y sus diabluras, entonces de inmediato esta empresa de Arturito Santana y su hijo Jaime sometió a Carlos Peña, y es cuestión de días para que usted y yo veamos a este valiente comunicador amarrado, esposado, preso, con grillete y con una fianza judicial de varios millones,
como le hicieron a Jefte Ventura con Petromóvil. Que por cierto, los RISEC también tienen que ver con esta planta de Manzanillo. Yo les recomiendo al pastor Carlos Peña que ante esta situación de censura por parte del poder en su contra, no ejerza ningún tipo de defensa, no apodere abogados, deje que lo metan preso, deje que le metan par de meses o hasta años en lacayo. Por decir la verdad, el pueblo se encargará de defenderlo y de la cárcel sale usted engrandecido y glorificado, porque el pueblo le brindará su apoyo. Porque ya lo de esta banda del cambio es un maldito abuso contra este pobre país. Se lo quieren robar todo y entonces no quieren que nadie hable de sus diabluras y entramados. Porque los dominicanos somos todos indígenas todavía, mientras que ellos son los europeos, españoles, italianos y árabes. Esta historia continuará.